Buenas tengan todos, mi nombre es Alfredo Reyes, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti, y hoy te vengo a contar cómo llegué a los trofeos 1700 en Axie Infinity, señores. Te voy a mostrar las últimas dos partidas para que vean el team que tengo ahorita, que de verdad se me ha hecho muy fácil con este team, sobre todo cuando tengo que jugar contra dos pájaros, que la horma de los zapatos de todo el mundo, no sé si se dice así, es pelear contra un planta y dos pájaros. Todos me lloran, todos me dicen, mis becados me dicen lo mismo. Y bueno, ya van agarrando el hilo de cómo ganarle a los dos peces con dos peces, no sé si habría dicho otra cosa. Dos peces y una planta, ¿ok? Pero con este team que tengo se hace muy sencillo, señores. Muy sencillo. De hecho, con el Team Terminator también se hace un poco difícil, ¿ok? Si no te salen las cartas correctas. Pero con esta, es que ayer fue increíble. Se los voy a mostrar. Entonces, chicos, voy a mostrarles rápido cómo fue el trayecto, cómo llegué a los 1700 y el team que tengo, ¿ok? Así que, sin más preámbulos, te digo, por favor, que le des un like a este video, te suscribas y actives la campanita para que pim pum pam te aparezca esa notificación cuando tengamos un nuevo video. Y por favor, comparte este video si te ha gustado. Ayer tuvimos un crecimiento de follower que a mí me sorprendió solamente por decir esto. O sea, ayúdanos y comparte el video y suscríbete. ¡Comenzamos! Chicos, no tienen idea de cuántas veces he hecho este video y estoy tratando de modificar todo para que se haga súper corto, ¿ok? Entonces, rápido. Quiero mostrarles mi travesía con los tres teams que he hecho. Bueno, en realidad he hecho 4. Y cómo he llegado desde que comencé en 1200 hasta ahorita que llegué a estar a los 1700, ¿ok? El team con el que comencé es el Planta Bestia Pájaro. Es el team que está usando los becados ahorita en Mostrotti Becas. Te dejo el video por aquí, que es el team que yo aconsejo para comenzar en Axie Infinity. De repente haría unas cuantas variaciones. Capaz voy a hacer un video nuevo diciendo el nuevo team para comenzar, ¿ok? Pero este es muy bueno y es muy económico ahorita, señores. Entonces, te voy a mostrar eso, cómo comencé. Y lo primero que te quiero mostrar es una gráfica. Espérate, vamos a ver la gráfica. Una gráfica que yo tengo, ya te voy a mostrar, con la que yo me manejo, señores, con la que yo veo el progreso. Esta gráfica la comencé a hacer el día 30, ¿vale? Este soy yo. Los becados también tienen gráficas o tablas como estas, no son gráficas, tablas. No quiero explicar cómo llevo a los becados, cómo son las gráficas y las tablas que tengo. Si quieren saber sobre esto, escríbanmelo en los comentarios, por favor. Y voy a hablar específicamente sobre cómo conllevo a los becados y lo que yo estoy haciendo a mi manera, ¿ok? Porque no quiero alargar más este video. Entonces, lo único que tienes que saber aquí es que tengo aquí diariamente, colocamos la cantidad de SLP que acumulamos en total, como terminó ese día, y el trofeo con los que quedamos. En otras palabras, aquí vas a colocar, se coloca entrando a inventario esto. Al final del día, la acumulación de SLP la colocas aquí, o la colocamos aquí, y al final del día entramos a esta sección y vemos cómo quedamos en trofeo, y la colocamos aquí. Entonces esta tabla te va a decir cuántos trofeos, o sea, cuántos SLP ganaste ese día y cuántos trofeos ganaste o perdiste en ese día, ¿ok? Vale, entonces, como esta tabla la empecé a hacer el día 30, o sea, no tengo los registros de todas mis partidas anteriores, ¿ok? Fíjense que aquí ya yo tenía acumulado 3616 SLP. Entonces, sí te puedo decir que mi promedio de trofeos ha estado rondando entre los 1450 y los 1200, ¿ok? Pero estos últimos días, desde el día 31 al día 5, el promedio fue de 1200 a 1360, ¿vale? En este momento yo compré un Team Terminator, ¿vale? En ese momento que compré mi Team Terminator, si no has visto el Team Terminator, te lo dejo por aquí arriba, ¿ok? Para que veas el Team Terminator que compré, que fue brutal. Comencé a aumentar mis gráficas desde 1400 a 1500. Aquí está. Que el Team Terminator es este que tengo por aquí. Espérense. El Team Terminator es este, ¿vale? Este es mi Team Terminator, ¿vale? El Team Terminator lo compuse por el que viene siendo el Terminator. Aquí arriba te dejo cómo funciona el Terminator, ¿ok? Creo que es el Terminator versión 1.0 mío.
No lo quiero explicar porque me tardaría más en este video. Prefiero que a los que les interese vayan a ver ese video. Tengo este que conforma el Team Terminator, que ya les dije. Y la planta, ¿ok? La planta viene siendo esta, ¿ok? Una vez que tuve ese, armé mi Team Terminator. Y cambié la cantidad de trofeos, de promedio de trofeos. Ahora se me hacía muchísimo más fácil jugar contra dos peces y un planta y contra otros Terminator, y me mantuve siempre entre 1400 y 1500, ¿ok? Siempre. Aquí tuve una baja de 1559 a 1501 y me molesté un poco, y antes ya había comprado un Terminator versión 2.1, que es te dejo el video por aquí arriba si no sabes qué es el Terminator versión 2.0 para mí, que es en donde varié o modifiqué 3 cartas de este Terminator por estas 3 cartas, ¿ok? Y armé un team, que sería un team súper brutal, que dije, pues nada, vamos a usar los 2 Terminators y la planta. Pero no me fue muy bien, jugué unas 2 o 3 partidas, las perdí todas. Y creo sencillamente que es porque esta planta, aquí debería haber un Leaf Bug, ¿ok? Que es la carta que me da una energía extra cuando la combino con una carta de planta. Porque me quedaba corto con la cantidad de energías cuando me quedaban los 2 Terminator, ¿ok? Pero también puede ser que no los he maximizado su potencial, o que simplemente me salieron cartas mal. Pero entonces yo lo paré y dije, vamos a ver. Ese fue el momento, señores, ese fue el momento cuando, rectifico, cuando bajé a 501. Después de estar en 559, bajé a 501, me molesté y dije, pues nada, voy a dejarlo ahí. Y dije, vamos a intentar esta combinación. Voy a hacer la combinación del Terminator normal que yo tenía, pero voy a colocar el Terminator versión 2.0, ¿ok? Entonces, aquí fue donde pasó la magia, señores. Aquí agarré, voy a colocar esto por aquí arriba para que vean, y de 5376, o sea, fácil, gané el día de ayer 249 de SLP, que es lo máximo que he ganado en un día, teniendo nada más 20 energía. Y gané 244 trofeos. O sea, prácticamente gané todas las partidas, chicos. Y casi todas las partidas eran contra 2 peces. O sea, fue increíblemente brutal como le gané a los peces. Y me siento súper orgulloso, y quería mostrarles las últimas 2 partidas y analizarlas. Y enseñarles el team que compré, o sea, el team que tenemos ahora, para que ustedes también lo vean, ¿ok? Y si quieren imitarlo, lo pueden hacer. Entonces, vámonos de una vez a las partidas, chicos, que quiero que mostrarles la partida. Aquí está la partida. Y vamos a comenzar. Aquí fui contra 2 peces y una planta, ¿ok? Comienzan los peces. Y en la primera ronda yo siempre la paso, chicos. Siempre la paso cuando me toca un equipo así más o menos, después de ver las cartas. Porque yo sé que si o sea, la segunda mejor o la segunda peor cosa que me puede pasar es que los peces usen todas sus cartas de daño y aún así no me matan a mi planta, ¿ok? Y la segunda peor cosa que me puede pasar es que me usen 2 Sirius, que me quitarían 2 de energía, se le agregarían a él, y en la siguiente ronda comenzaría con desventaja, ¿vale? Y la última, pues, sería esta, que en realidad me afecta, pero no mucho, que usan el Sirius y el Leaf Bug, que es el que te estoy diciendo que les da una energía extra, ¿ok? Por eso es que él agarra una energía extra, porque usa Leaf Bug y me quita una energía. Ahora queda con 4 y yo con 2 al terminar esta ronda. Al comenzar la otra ronda, recuerden que nos dan 2 de energía cada uno. Entonces comenzaría con 6 él y con 4 yo, ¿ok? Hasta aquí perfecto. En este momento, fíjense que ya yo acumulé bastante cartas. Él tiene menos cartas que yo porque usó 2 en la anterior. Y yo ahorita podría... miren lo que uso. Uso una combinación de cartas con el bestia, ¿vale? Con el bestia, y voy a tratar de bajarle lo más posible a su planta y de generarme yo energía. Fíjense que él se queda con 6. Yo estoy tratando de aquí con esta ganar una energía. Y ahora viene mi combo en la que yo agarro y con esta carta le quito, o sea, le rompo una energía a él. Y con las 2 siguientes le bajo vida a su tanque y me genero una de vida yo, ¿ok? Porque estoy usando la combinación Imp Running. Aquí vengo, le quito una energía, fíjense, aquí le quito una energía, tenía 6 y ahora tiene 5. Meto un golpe normal y ahora meto el crítico y me genero una energía aquí, ¿ven?
meto el crítico de 191 y me genero una de energía, que me la generé aquí. Vale, hasta aquí vamos perfecto. También me coloqué esta carta porque yo quería que él me la reventara para que me diera otra energía. Pensé que me iba a atacar, pero no me atacó y no pasa nada. Simplemente lo golpeo y lo dejo con poquita vida a su tanque. Ahora, en este momento él tiene 7 de energía, señores. 7 de energía y yo tengo 4, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Yo tomo la decisión de hacer esto. Yo no ataco. Yo estoy sacrificando a mi planta. ¿Por qué? Yo quiero que él... Este es mi pensamiento, el por qué yo lo hice. Yo quiero que él gaste todas sus cartas de peces, todas sus cartas de peces y toda su energía. Porque es la forma en la que yo voy a darle una redoblona. Un dúo de peces sin energía y sin cartas no hace nada, ¿vale? Entonces, tampoco quería intentar de matarle a su planta porque pensé, también me puede meter escudo a la planta. O sea que si me ataca o no me ataca, no me importa porque mi objetivo es acumular energía y que él gaste todo lo que él tenga. Y como él no tiene ningún target, o sea, no tiene ninguna carta para atacarme a los que tengo atrás, él tiene que ir por mi planta, ¿vale? Y mi planta yo la quiero sacrificar, no me importa. Ya el trabajo de la planta es simplemente aguantar y hacerle gastar las energías a él. Entonces, él me usó todo. Se generó una energía con la cola, con la carta de cola que tiene él. Aquí está, se queda su energía. Y ahora viene todo el daño. Todo el daño, fino. Gastó todas sus cartas aquí. A todas estas yo no sé cuántas cartas tiene completas, pero yo supongo que tiene que tener alguna de cartas. Entonces se gasta todas sus cartas. Y en este momento ya yo sé que él tiene solamente una de energía por toda la cantidad de cartas que usó, ¿vale? Tiene una sola energía por la cola que usó. Y en este momento... yo tengo la ventaja porque tengo 4 de energía al terminar esta ronda y él tiene 1. O sea que en la siguiente yo tengo 6 de energía y él tiene solamente 3, ¿ok? Aparte de que sé que tiene pocas cartas porque usó toda una cantidad brutal de cartas en la anterior, ¿ok? Entonces venimos aquí y vamos a ver, yo aquí lo primero es que voy a mover la cámara porque me estoy dando cuenta de que la cámara la tengo en una posición en donde se ven las cartas, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí. Ok, genial. Entonces, aquí, fíjense que yo tengo esto, señores, tengo esto. ¿Y a qué me voy? ¿A qué me voy? Venga acá, ¿a qué me voy? Me voy a tratar de quitarle energía porque estoy pensando que tal vez él va a pasar. O sea, que va simplemente a meterse escudo. Pero no, él trata de atacarme. Me ataca, se mete una energía. Aparte, hace 2 de daño. No pasa absolutamente nada. Sigo con vida, señores. Sigo con vida. Y me da chance a mí de quitarle una energía, que fue la energía que él se ganó. Le meto crítico. Esto también es un poco de suerte. Vamos a ver. Me pudo haber lanzado un crítico y me mataba a mi bestia. ¿Ok? Pero no uso crítico. O sea, es un riesgo que yo tomé. Igual. Vamos ahorita a este punto, chicos. Yo tengo una cantidad de energía muy grande. Él tiene pocas energía. Y fíjense, llegó el momento en el que yo voy a dar tras por las Nalguiuris. Aquí empiezo a atacar. Él sabe que con una me mata. Y está tratando de acumular energía. Y yo ahora vengo a meterle Poison, o sea, pociones. Y empiezo a hacerle daño. Y le tiro un stun. Ok, señores, si no saben lo que es Poison, lo que es Stun y lo que hacen todas estas cartas, te invito a que veas un video que hice de buff y debuff, ¿ok? Porque es muy importante que lo sepas. Ahora te voy a explicar rápido simplemente. El Poison lo que hace es por cada Poison que tú tengas, vas a reducirle 2 de vida al Axe por cada acción que se haga. ¿Sí? Cada vez que él ataque o yo ataque, se van a reducir 2 de vida por cada Poison que tiene. Él tiene 4 ahorita, significa que le voy a quitar 8 por cada acción que se haga. Entonces, vamos para acá. Yo simplemente me voy de nuevo a tirar un combo, pensando en que tal vez él iba yo que sé, a tirarme un escudo o iba a tratar de quitarse esta. Pues si no se metía escudo, simplemente lo iba a matar. ¿Qué fue lo que pasó? Lo maté. Y ahora, señores, ahora, fíjense esto. Este no es un bug, es algo que hace Axie Infinity cuando muere alguien por el Poison. Fíjense, aquí yo lo ataco con esto. Y aquí la acción del Poison es el que lo mata. Y entonces porque la acción del Poison lo mata, él como que hace un miss, pero en realidad no es un miss. O sea, simplemente esto es un bug o algo que tiene Axie Infinity que siempre lo hace. Él muere por el Poison.
Listo. Ahora, en la última, él tiene 5 de energía y yo 5. Vamos a ver, lo que pasa es que 4 porque usó ahorita rápido y no lo puede parar. Aquí está, 5 de energía y yo 5 de energía, ¿verdad? Él tiene muchas cartas y yo también. Lo que pasa es que mis cartas, este es el truco que tiene este Terminator versión 2.0. Tiene mucha defensa, señores. Todas sus cartas tienen defensa. Inclusive la Grass, esta que tengo aquí, que no me cuesta energía, me da defensa. O sea, esto es buenísimo, señores, buenísimo. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo sé que él me puede lanzar máximo 4 cartas, yo lo que hago es tirar... miren, lo que hago es tirar los Poison, porque me encanta tirarle Poison, me da defensa, y con yo tener defensa más de 100, ya simplemente sé que no me va a matar, ¿ok? Y al final lo voy a dejar stuneado. Y por él ser más rápido que yo, voy a pegar un golpe más rápido, más duro de 90, que es lo que me da la carta que tengo adicional. Una de las que cambié. Bien. Me pega, ok, genial. Me dejas moribundo, no pasa nada. Esta carta, al yo usarla, esta carta, mírenla por aquí, señores, se la voy a colocar para que la vean. Esta carta, la Surprise Invasion, esta Surprise... No puedo decirlo demás, es un chiste que tenemos en nuestro grupito. Esta carta, al atacar a alguien que tiene más velocidad que tú, te da un incremento de 130, ¿ok? Por lo tanto va a pegar más de 90, ¿ok? Entonces, aquí le tiro los 2 Poison, que se las estoy metiendo sencillamente porque quiero que pierda vida en las que siguen, en cada una de las acciones. Y se la lanzo de primero, ¿por qué? Porque por cada acción de las que yo haga aquí, va a perder vida, ¿ok? Entonces le tiro el Poison, le tiro esta que pega 153, ¿verdad? En realidad no pegaba 90, pero no. Pega ahora 153 por el incremento que tiene de daño, más el incremento de daño que tiene por tener la misma carta, o sea, por tener la carta de la misma especie. Que si no sabes estos incrementos, te invito a que veas el video de los bonus por incremento de daño y de defensa, señores. Esto tienes que saberlo para poder ganar partidas. Esto hace la diferencia, ¿ok? Ahora, fíjense que le hago daño y lo dejo stuneado. Ahora, ¿qué pasa? Él tiene una energía más las 2 que le van a venir son 3. Suponte que tuviese 4. Da igual. ¿Por qué? Porque es que yo tengo, señores, aquí le estoy metiendo un stun y tengo defensa y me quedan 5 de energía. Ahora, ¿qué pasa? Me meto 198 de defensa más los 184 que tengo de vida, y aunque él quiera no me va a matar. Me pela el primero, en el segundo no me hace daño todavía porque tiene que quitarme el escudo, y en el tercero sí me hace daño. Pero, ¿qué pasa? Vengo yo, le tiro un Poison again. Ahora le medito otro daño. Fíjense que cada daño que estoy haciendo, mira, cada daño, como tiene ya 6 de Poison, le estoy quitando 16 de vida cada vez que golpeo. Mira, aquí está. Perdón, 12 de vida, porque es el doble. 12 de vida, estoy malísimo. 12 de vida. Miren, este es el Poison, 12 de vida por el Poison. Le estoy quitando 153 por el daño extra que me tiene esta carta. Y de paso lo puedo dejar stuneado. Pero no, ¿por qué? Porque el Poison lo mata. ¿Te acuerdas lo que le dije de ese movimentico que tiene como debut? Supuestamente se la fallo. Pero en realidad el que lo está matando es el Poison. Como le quedan 7 de vida, pues el 12 de Poison lo mata. ¡Bogotón! Y se acabó la partida, señores. Vamos a la otra partida, que esta va a ser la última. Esta partida fue genial, señores. Esta partida fue con la que me congratulé. Dije, este es el equipo. Ok, comienza la partida y él, bueno, hace lo predilecto. Me roba... Bueno, comienza la partida, no. Vamos a ver. Aquí comencé la partida, pero ya, ya había pasado. En esta pasé la primera. Pasamos los dos, ¿vale? Pasamos los dos y quedamos con 5 cada uno, ¿vale? En ese momento... yo no tengo para tirar combo con mi mecha, porque es que si tiro esta no me valen de nada, porque no estoy generando. Tendría que ligar que hubiese un crítico por ahí, pero prefiero no usarla. No le tiro ni siquiera Poison, señores. No le tiro ni siquiera Poison. ¿Por qué? Porque lo que quiero es acumular energía. Quiero acumular energía para lanzar y cartas, para matar y darle tras la McGill. Y porque no tenía la carta que brinca a cuando tiene escudo. O sea, si yo hubiese tenido esta carta, el Spike lo que hace, señores, es que él hace como una especie de backdoor. O sea, él no ataca al que tiene más escudo. Brinca al que tiene más escudo, que está en línea frontal, y ataca al que está atrás de él, ¿ok? O sea, aquí si yo lo hubiese usado, no lo hubiese atacado a la planta, hubiese atacado a alguno de estos dos.
por tener menos escudo que él, ¿ok? Pero no me salió. Entonces, como no me salió, pasé, no me importa. Ni siquiera uso esta carta, porque si uso esta carta es desperdiciarla, porque yo sé que se va a poner un escudo y al final le voy a hacer menos daño del que quería hacer. Prefiero usarla en combinación. Entonces, paso, él me roba una energía y me hace 70 de daño más los 30 del Sirius, ¿ok? Genial, no ha pasado nada. Ahora es donde viene la magia, señor. ¿Qué hice yo aquí? Pues me salió mi combinación de carta de 3, señores. Pues, ¿qué hago? Venga, él me va a atacar pues, con todo lo que tiene. No me importa, sacrifico a mi planta, porque mi planta es el tributo a los Beatles. Esta es para que lo maten y no me importa, para que él gaste mucha energía. Mira, hice lo mismo que el anterior. Ahora lo dejé con poca energía. Yo me quedo con 2. Ahora vengo, le quito una de energía. Tiro mi crítico y pego mis 2 normales. Que podrían venir con crítico, no vienen con crítico. Pero ahora yo tengo 4 de energía. Le dejé a su planta casi muerta. Y él queda con 0 de energía. Pero ¿qué pasa? Viene la siguiente, señores. Yo me meto todavía 2 de energía más. 2 de energía más. ¿Y qué hago? Me voy. Esto es importante. No hay que acaparar las energías, señores. Porque aquí, ¿qué pasa? Yo puedo decir que él se va a meter una defensa y quiero atacar el de atrás. Pero si no se mete la defensa no me importa. Porque yo estoy atacando, señores. Tengo que matar a este sí o sí. Y yo tengo la ventaja en este momento por las energías. Me meto otra energía. Genial. Otra energía más para mí, señores. Y ahora viene todo el combo que yo quería lanzárselo a los de atrás. Pero como no se metió escudo, pues no pasa nada. Ataco a este, lo mato y no ha pasado nada. Porque ahora yo tengo 7 de energía por todo lo que hizo mi amigo Mecha, el mecánico. O el bestia para los que quieran comprar bestia. Tengo 7 y él tiene 4, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que este señor va a hacer un tributo a los Beatles seguramente. ¿Qué hice yo aquí? Fíjense lo que yo me metí con él. Simplemente gasté una, porque es lo único que podría usar que tiene algún beneficio para quitarle energías a ellos, por si ellos no usan. Pero si me matan y pierdo la energía o pierdo la carta, no me importa, porque igual me van a matar al Axe. Voy a perder esa carta y tengo mucha energía. Entonces yo me arriesgo, no pasa nada. Venga para acá, me ataca con un ataque. Si no me hubiese metido, fíjense, si no me hubiese metido esa defensa, tal vez me mata. Si me hubiese lanzado un crítico. Pero no pasa nada. Aquí quedé vivo. Él se gana una nueva energía que la hizo bien y me mata. Vale, genial. Ahora vengo yo y tiro un poison. Un poison ahí tranquilito, ¿vale? Tiro un poison para que empiece a hacer su trabajo. Ahora quedo yo contra 2, fíjense, quedo yo contra 2 peces full de vida y full de cartas. Con 3, bueno, 4, 5 de energía tenía. Vale, vengo yo. Voy a recibir golpes como un campeón. Pero ¿qué hago yo, pues, señores? Yo me meto defensa. Fíjense esto. Fíjense esto. Yo me meto esta cantidad de cartas de defensa que dan 190, ¿ok? Recuerden, tienen que ver el video que hice de bonificación de daño y defensa. ¿Por qué? Porque yo sabía que estos 190 iban a ser más en el momento en que yo active la pelea. Mira, fíjense. 190 activé la pelea y ahora tengo 209. Lo vuelvo a recapitular para que lo vean. Miren, aquí está. 190 es lo que me dan las cartas, normal. Ahora, por la bonificación de defensa, tienen que ver el video que hice de bonificaciones, señores. El video, la miniatura creo que dice ¿por qué pegan tan duro? Se llama, ¿ok? Véanlo por favor porque esto es muy importante. Se me incrementa la defensa a 209 y ahora 2 daños completos me lo va a recibir el escudo. Ahora, este daño no me va a matar al Axe. Estoy seguro que no me mata al Axe. Entonces yo estoy tranquilo. Y mientras hacen cada vez daño, él va perdiendo 4 de vida, que tal vez no parece mucho, pero créanme que esto importa, señores. Ahora vengo yo. Como están en línea, tú no sabes a quién vas a atacar realmente, ¿ok? Porque tú no sabes cómo va a reaccionar. Él puede atacar no aleatoria, él puede atacar a uno y después a otro dependiendo de la vida y de la velocidad que tenga, ¿ok? Eso se explicará en otro video. Entonces yo lanzo otro Poison, que tengo que llenar de Poison a todo el mundo. Y con mis daños, señores, este daño hermoso que tiene, pego 153, más otros 153, más el stun. Este Axi es inservible, señores. Y le estoy metiendo Poison. Ahora, esos 4 que va a perder por cada acción se van a anotar, ¿ok? Entonces, venimos para acá, señores. Y que él queda con 2 de energía. Y yo todavía con 7, señores, con 7 de energía. Porque cuando usé los 2 de Poison no gasté energía, ¿vale? Ahora vamos para acá.
vengan y viene mi combo. El combo simplemente va a ser, voy a atacarlo con lo que me dé defensa, ¿ok? No usé el último poison porque el poison me da solamente 20 y todos los demás me dan 50 o más. Entonces, 40 o más, perdón. Le recibo sus 2 ataques. Le meto duro, mato al siguiente y él pierde sus cartas, señores. ¿Sí están viendo? Ahora, ¿quién está en desventaja? Él. ¿Por qué? Porque él tiene solamente... Bueno, no tiene cartas, porque yo sabía que no tenía muchas cartas. Vengo yo, señores, y le voy a dar con todo. Aparte, miren con lo que me sale. Porque si no me salían estas, igual tenía los poison que también ayudan mucho. Le tiro un poison. Tiro para acá, señores. Tiro golpe para acá. Es que no hace falta decir más nada. Y se gana una partida, señores. Una partida en la que estaba yo solo contra 2 peces, señores. Yo solo contra 2 peces. Si se han dado cuenta. Entonces, señores, esto es solo lo que les quería mostrar. El cómo llegué a los 1700 trofeos. Pam, pam, pam. Y el team que estaba usando. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, muchas gracias por el apoyo. No saben cuánto aprecio que me sigan apoyando. Inclusive en Twitch. Se están agregando en Twitch porque saben que a partir del día 17 creo que voy a empezar a hacer los Twitch en la noche. Porque voy a comenzar un trabajo nuevo y tengo la posibilidad de hacerlo en las noches. Bueno, en las noches aquí. Serían las tardes para los que están en Latinoamérica, ¿ok? Y se están agregando al Twitch sin que yo esté haciendo Twitch todavía. ¿Okay? Tengo más de 450 followers y de verdad muchísimas gracias. Recuerda por favor darle un like a este video si te gustó, suscribirte al canal y activar la campanita para que pim pum pam te aparezcan las notificaciones cuando hagamos nuevos videos. Y no te olvides por favor de dar este video como sugerencia, o sea, dáselo a otra persona para que lo vea y que sepas que usa Axie Infinity o que quiera comenzar, ¿ok? Porque es muy importante. Así que mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido como Mostrotti, y esto fue